Gnosis. Capítulo 11. El significado de la gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no se refiere únicamente a la información. Una persona podía memorizar todos los nombres de los eones, conocer las jerarquías de los arcontes y repetir cada relato sobre Sofía sin haber alcanzado la gnosis. El conocimiento liberador debía ser interior. Era una experiencia de reconocimiento, como alguien que ha olvidado su rostro y de pronto se contempla en un espejo, como un prisionero nacido dentro de una cueva que ve por primera vez la luz exterior, como una persona que despierta de un sueño y comprende que los peligros que parecían absolutos pertenecían a otro nivel de realidad. La gnosis comenzaba con una pregunta. ¿Quién soy? No. ¿Qué nombre me dieron? No. ¿Qué oficio desempeño? No. ¿Qué posesiones tengo? No. ¿Qué posición ocupo ante los demás? Sino, ¿qué es aquello que observa todos esos cambios? El cuerpo se transforma desde el nacimiento hasta la vejez. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Las emociones cambian. Las creencias pueden modificarse. Los recuerdos se debilitan. Pero algo permanece contemplando esas transformaciones. Los gnósticos dirigían su atención hacia ese testigo interior. Veían en él una señal de la chispa divina. El objetivo no era odiar necesariamente el mundo material, era dejar de confundirlo con la totalidad. La belleza podía contener un reflejo de la plenitud. El amor podía recordar la unidad perdida. La sabiduría podía atravesar la materia. Pero todo lo material era transitorio. Aferrarse a ello, como si fuera eterno, producía sufrimiento. Los arcontes dominaban mediante la identificación. Hacían que el ser humano dijera: soy mi miedo, soy mi deseo, soy mi fracaso, soy mi poder, soy mi cuerpo, soy superior a los demás, soy inferior a los demás. La gnosis respondía: todo eso forma parte de tu experiencia, pero no constituye tu origen más profundo. La chispa no podía comprarse. No dependía del rango social. No pertenecía exclusivamente a reyes, sacerdotes o sabios. Podía encontrarse oculta en cualquier persona. Por eso, el conocimiento era peligroso para los gobernantes. Un esclavo que reconoce su dignidad interior deja de aceptar que su amo posea autoridad absoluta sobre su ser. Una persona que pierde el miedo a la muerte resulta más difícil de controlar. Alguien que descubre la luz en los demás ya no necesita someterlos para sentirse completo. La gnosis deshacía la lógica de Yaldabaoth. El dios ciego decía: yo soy el único, adórame. La gnosis decía: la fuente está más allá de todos los nombres. El arconte decía: obedece porque tengo poder. La gnosis preguntaba: ¿de dónde procede realmente ese poder? El mundo decía: acumula, domina y vence antes de morir. La gnosis respondía: nada de lo que acumules podrá acompañar a la chispa en su regreso. Capítulo 12. El viaje, después de la muerte. Para muchos gnósticos, la muerte no garantizaba automáticamente la liberación. El cuerpo se disolvía, pero la conciencia podía permanecer atada a la ignorancia.
Las pasiones, los deseos y las falsas identificaciones continuaban ejerciendo su fuerza. El alma debía atravesar simbólicamente las regiones gobernadas por los arcontes. Cada gobernante trataba de detenerla, le exigía señales, le recordaba sus temores, la acusaba, intentaba convencerla de que pertenecía a su dominio. Un alma ignorante podía quedar atrapada otra vez dentro del ciclo del mundo. Pero la persona que había alcanzado el conocimiento reconocía a los gobernantes. Sabía que su autoridad era limitada. Podía responder: no procedo de vosotros. Mi cuerpo fue formado dentro de vuestro mundo, pero la luz que me anima nació antes que vuestros cielos. No soy propiedad del destino, no pertenezco al Dios ciego. Mi raíz se encuentra en la plenitud. El viaje a través de las esferas era una representación de la liberación interior. Cada arconte simbolizaba también una cadena psicológica: el miedo, la ira, la envidia, el deseo de dominio, la ignorancia, la identificación con la materia. Para ascender, el alma debía abandonar aquello que la mantenía unida al mundo inferior. No podía llevar consigo riquezas, no podía conservar títulos, no podía utilizar la fama, no podía protegerse mediante ejércitos. Solo el conocimiento de su origen podía guiarla. Al atravesar el último cielo, encontraba el límite, el velo que Sofía había colocado al comienzo de la creación. Más allá se extendía el pléroma, la región donde la separación desaparecía. La chispa regresaba a la luz de la que había surgido. No era destruida, no caía en la nada, reconocía su lugar dentro de la totalidad. El exilio terminaba. Capítulo 13. La restauración de Sofía. Sofía había permanecido cerca del límite entre las regiones superiores y el universo inferior. Su error había iniciado la cadena de acontecimientos. Su poder había quedado dividido. Una parte continuaba prisionera en Yaldabaoth. Otra brillaba dentro de la humanidad. Cada ser humano que despertaba recuperaba simbólicamente una parte de la luz. Cada chispa que regresaba acercaba a Sofía a su restauración. Su historia no terminaba en el fracaso. La sabiduría había caído a causa de un deseo desordenado de conocer, pero también se convertía en guía para quienes buscaban el conocimiento verdadero. Había engendrado involuntariamente al gobernante ciego. Después, trabajaba para corregir las consecuencias de su acción. La redención de Sofía no consiste en borrar el pasado, consistía en transformar su error en un camino de regreso. Sin su caída, el mundo inferior no habría existido, pero tampoco habría existido la experiencia humana del despertar. La chispa no habría conocido la separación, no habría atravesado la ignorancia, no habría elegido conscientemente el retorno. En esta interpretación, la creación se convierte en un drama de conocimiento. La plenitud se refleja en la fragmentación. La luz entra en la sombra. La conciencia se olvida de sí misma. Y después comienza a recordar. Cuando todas las chispas sean reunidas, el poder prestado de Yaldabaoth desaparecerá. Los arcontes perderán su dominio. El universo basado en la ignorancia
no podrá mantenerse. No será destruido mediante una batalla entre ejércitos materiales. Se desvanecerá cuando deje de ser creído como realidad absoluta. El poder de los gobernantes depende del olvido. Cuando el recuerdo regresa, su reino comienza a terminar. Capítulo 14. El final del dios impostor. Yaldabaoth continúa sentado simbólicamente sobre los cielos inferiores. Todavía proclama: Yo soy Dios y no existe ningún otro fuera de mí. Pero su voz ya no posee la misma fuerza. Cada persona que pregunta debilita su declaración. Cada conciencia que busca más allá de las apariencias abre una grieta en su mundo. Cada ser humano que rechaza dominar a los demás rompe la cadena de los arcontes. El dios ciego no es únicamente una figura mitológica, también puede representar una parte de la mente. La voz arrogante que cree ser el centro de todo. La identidad limitada que no reconoce nada por encima de sí misma. El impulso que desea controlar porque teme descubrir su fragilidad. Yaldabaoth nace cada vez que el poder se confunde con la verdad. Cada vez que alguien afirma, solo yo tengo la respuesta. Fuera de mi autoridad no existe salvación. No preguntes, no busques, no mires más allá. Obedece. Sofía también vive como símbolo. Es el deseo de conocimiento, la inteligencia que puede equivocarse, reconocer su error y transformarlo, la sabiduría que desciende hasta los lugares más oscuros para recuperar la luz perdida. Adán representa a la conciencia dormida dentro de la materia. Eva, a la presencia que la despierta. La serpiente, en algunas interpretaciones, a la fuerza ambigua y peligrosa del conocimiento. Los arcontes representan todo aquello que gobierna mediante el miedo y la ignorancia. Y la chispa es la posibilidad de recordar. Quizá por eso estos relatos fueron considerados tan peligrosos. No enseñaban únicamente una cosmología diferente. Cuestionaban la naturaleza de la autoridad. Afirmaban que una entidad podía poseer un poder inmenso y, aun así, ser ignorante. Que un gobernante podía presentarse como divino sin conocer la verdadera divinidad. Que obedecer no era lo mismo que comprender. Y que la salvación no dependía únicamente de aceptar una doctrina externa. Dependía de despertar. Epílogo. La pregunta. Han pasado muchos siglos desde que estas historias fueron escritas. Los grupos que las transmitieron desaparecieron o se transformaron. Sus libros fueron escondidos. Sus voces quedaron enterradas bajo el desierto. Pero la pregunta que formularon continúa viva. ¿Qué ocurriría si el mundo que consideramos definitivo fuera solo una parte de la realidad? ¿Qué ocurriría si aquello que nos gobierna no fuera necesariamente aquello que nos creó en el sentido más profundo? ¿Qué ocurriría si la sensación de no pertenecer completamente a este mundo no fuera una debilidad, sino un recuerdo? Los gnósticos contemplaron el sufrimiento, la injusticia y la muerte, y se negaron a creer que fueran la expresión perfecta del Dios Supremo. Buscaron una explicación. Imaginaron una distancia inmensa entre la fuente verdadera y el mundo material. En esa distancia situaron a Sofía, al demiurgo
y a los arcontes. Podemos interpretar su relato como una antigua religión, como un mito filosófico, como una rebelión contra determinadas formas de autoridad, o como una representación de la mente humana. No es necesario aceptar literalmente la existencia de Yaldabaoth para comprender la advertencia. El mayor engaño no consiste en encerrar un cuerpo, consiste en convencer a la conciencia de que la prisión es la totalidad del universo. El mayor poder no consiste en destruir el conocimiento, consiste en conseguir que nadie lo busque, y la liberación comienza con una pregunta: ¿quién soy realmente? Según los antiguos gnósticos, dentro del ser humano existe algo que los gobernantes de este mundo no crearon. Una chispa anterior a las estrellas, una luz procedente de la plenitud. Puede permanecer dormida durante toda una vida. Puede quedar cubierta por el miedo, el deseo, la ambición y el olvido, pero no puede ser destruida. Espera, observa, y cuando escucha la llamada, recuerda. No eres únicamente el cuerpo que los arcontes modelaron. No eres únicamente el nombre que el mundo te entregó. No eres únicamente tus posesiones, tus errores o tus miedos. La prisión puede rodearte, pero la luz no pertenece a la prisión. Y en el momento en que comprendes esa diferencia, el poder del Dios ciego comienza a terminar. Esta fue la historia gnóstica de Sofía, Yaldabaoth y los arcontes. La historia de un creador que creyó ser el único Dios. La historia de una sabiduría caída que trató de recuperar su luz. Y la historia de la chispa divina que, según aquellos antiguos relatos, permanece oculta en cada ser humano. Quizá Yaldabaoth todavía gobierne el mundo, o quizá su verdadero reino se encuentre dentro de nosotros. La respuesta depende de una última pregunta. ¿Continuaremos dormidos o comenzaremos a recordar?